Muy buenos días, Power Pro. El día de hoy voy a tratar con ustedes una charla que tuve este último sábado 28 de abril del 2018 sobre Power BI para financieros. Esto fue un evento organizado por el grupo Power BI User Group de Lima, Perú, y también por el grupo PAS. Por una invitación de Alberto de Rossi me dieron esta oportunidad para compartir con ustedes sobre este tema. Y bueno, fue una experiencia muy agradable, una experiencia distinta, como les decía, de poder explicar a solas en un ordenador a estar de frente de personas y poder explicar todo el temario que hemos tenido sobre esta charla. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es una demo. Esto quiere decir que no voy a hacer todo el caso o toda la solución de Power BI paso a paso como ya hemos tenido o haciendo en cada video, ¿no? Porque va a tomar mucho tiempo y porque la idea es que más allá de cómo he logrado, cómo he hecho este informe, la idea es que los usuarios financieros, los usuarios contadores, administradores vean el potencial que hay en Power BI para el análisis de información, ¿no? Ese es el punto central en esta charla, en esta demo, que ustedes puedan ver que hay una manera distinta y mejorada de cómo presentar los estados financieros y o reportes financieros que ustedes quieran presentar a usuarios finales. Trataré en cierta parte de verlo de forma detallada y en otras partes lo tendré que hacerlo un poco rápido, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero les muestro qué es lo que yo he logrado con Power BI en este informe. Vamos a ir aquí. Básicamente lo que yo he tratado de hacer es representar los estados financieros en Power BI. Vemos aquí un balance general y tenemos un reporte de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos ordenado por activo, pasivo y patrimonio, y tenemos los diferentes rubros o partidas contables que hay en cada elemento. Vemos aquí los saldos finales de cada partida. Vemos también en esta parte de aquí también vemos lo mismo, o en los reportes de ingresos y gastos también los saldos finales o los importes por cada partida, por ventas, por ingresos financieros y por los demás gastos que tiene la empresa. Aquí en la parte de abajo vemos un gráfico de filas separados, en la parte de aquí de azul como los gastos y en la parte derecha como los ingresos, ¿no? Vemos como un comparativo entre los ingresos y los gastos que ha habido durante el ejercicio, en este caso de enero a noviembre. Y en la parte de abajo de la ecuación contable vemos cuánto es nuestro activo. Por ejemplo, aquí es 1.000.000 y tantos. Vemos que también está igual aquí nuestro total pasivo, que es 475.000, que también está en la parte de aquí, y el total patrimonio es la suma de esto de aquí, estos 641.000 más los 368.000 me da mi total patrimonio. Y lo que yo he hecho es una proporción, ¿no? Cuánto corresponde mi pasivo en porcentaje y cuánto corresponde en porcentaje el patrimonio, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, no hay nada, no hay importes, y de igual manera que tampoco no hay importes. Entonces esto sucede porque aún no hemos seleccionado ningún filtro de lo que es de calendario. Por ejemplo, yo selecciono enero, vamos a ver que tampoco me muestra nada porque este cálculo de acá es un previo acumulado, que quiere decir que esta parte de aquí ya está seleccionado enero, pero como no hay nada anterior a enero no me va a mostrar nada. Entonces, si yo selecciono febrero, fíjense que este importe que está aquí, 135.000, va a pasar ahora aquí. ¿Se dieron cuenta? Miren, hasta acá. Ahora, este importe que está aquí, 193.310, y yo selecciono, va a pasar aquí. Selecciono marzo. Entonces está aquí. Entonces, ¿cuál es lo que podemos hacer aquí? Entonces yo puedo hacer una comparativa del mes anterior con el mes actual, ¿no? Entonces, vemos una variación aquí porcentual de cuánto ha variado de acuerdo de un importe a otro. Y también aquí vamos a ver cómo está compuesto en porcentajes nuestros diferentes elementos. Por ejemplo, este total es el total de ingresos. Este es como mi 100%. Yo quiero saber cuánto corresponde en porcentaje cada uno. Entonces aquí lo estamos viendo. Igual, el total gasto es este de aquí.
y yo quiero saber cuánto corresponde en porcentajes cada partida o cada rubro de del cuenta de elementos, ¿no? Vemos aquí cómo está, cuánto corresponde en porcentajes cada uno de ellos. Y de igual manera, como pueden ver aquí, también es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto es por meses, pero yo también lo puedo hacer por trimestre. Por ejemplo, si selecciono el trimestre 1, que corresponde a 3 meses, ¿no? Enero, febrero y marzo, vemos que tampoco no me muestra ningún importe porque no hay nada con que compararlo anteriormente. Pero si selecciono el trimestre 2, fíjense que aquí va a figurar, este importe va a figurar acá. ¿Vieron? Entonces yo también igualmente acá puedo hacer una comparativa de un importe previo al importe actual, ¿no? Igual, tercer trimestre, estos 16.000 que estaban aquí, ahora pasan aquí. Ahora, otra cosa interesante aquí es que también pueden ver que la utilidad, que es esta de aquí, mi saldo final, de la resta del activo menos pasivo y patrimonio, que es esta de acá, la utilidad, cuadra con también, obviamente, con mi reporte de ingresos y gastos, ¿no? Entonces vemos que todo está cuadrando como debe ser en contabilidad, en los reportes financieros, ¿no? Bueno, y básicamente esto es todo lo que he presentado en la charla del sábado pasado. Entonces vamos a verlo cómo hemos logrado, porque hay cosas un poquito interesantes y ustedes puedan también replicarlo a sus necesidades propias, ¿no? Bueno, vamos a tratar de correr un poquito en lo que es teoría para irnos directamente a la demo. Entonces, bueno, me presento un poco. Ya algunos de ustedes me conocen. Ahí tuve oportunidad de conocer a personas que estaban o que siguen el canal o siguen la página de Facebook. Y bueno, pudimos charlar un pequeño momento también porque había muchas charlas interesantes que también asistir de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es David Eduardo Ferri Torres. Este es mi Facebook personal. Y bueno, yo soy de profesión de contabilidad. He estudiado en el Instituto Argentina como técnico contable y actualmente estoy en la Universidad Privada del Norte aquí en Perú, ¿no? Mi experiencia en lo que es en autoservicio de BI es lo siguiente, ¿no? Tengo como usuario en Excel 9 años y como usuario en herramientas de BI tengo 1 año y ciertos meses, ¿no? Me dedico actualmente a lo que es de manera dependiente, trabajo para una empresa como analista contable y de manera independiente también doy un poco de clases de contabilidad, también un poco de clases de Excel y bueno, actualmente también lo que es Power BI, PowerPoint y Power Pivot, ¿no? También genero un poco de reportes un poco automatizados para la administración tributaria aquí en Perú y también hago un tema de consultoría, ¿no? A ciertas personas que se contactan conmigo, ¿no? Bueno, y también, como ustedes sabrán, soy también creador de contenido en YouTube sobre estos temas de BI, ¿no? Ustedes tienen ahí un poco de experiencia. Bueno, tengo el canal YouTube que es Rapidez Excel, que ustedes ya conocen. Y también tengo un fanpage de Facebook en Rapidez Excel, que básicamente publico los videos que subo. Y también en Facebook también subo también videos live, ¿no? Sobre temas puntuales que por ahí hacen una consulta, entonces más rápido, ¿no? de resolverlo es por Facebook y comparto también con ustedes ciertas dudas, ¿no? Muy bien, entonces esto básicamente fue la agenda de ese día. Fueron 6 puntos que tocamos. Fue primero el tema, un cambio de mentalidad. Esto básicamente es que nosotros como personas que hacemos reportes hay una manera distinta de presentar esos reportes, ya sea al gerente, ya sea al dueño o a otras personas que requieran esa información. Por lo general en contabilidad o los estados financieros se presentan de manera impresa, ¿no? Usted lo hace en Excel de muchas maneras que usted puede lograrlo, lo imprime en una hoja en físico y se lo envía o lo analiza con otra persona, ¿no? Pero no hay ahí dinamismo en ese momento. O también lo pueden hacer en Excel, pero tampoco hay dinamismo. Entonces con Power BI rompemos eso, ¿no? Rompemos lo que es estático y creamos un informe dinámico para poder analizarlo de mejor manera. El segundo punto fue volviendo al origen. Trata de esto de que en la demo que voy a hacer estamos generando un reporte
de un sistema contable aquí en Perú muy usado, que es Concar, y que nos genera un reporte en Excel que tiene demasiadas filas, demasiadas columnas, que tiene todo está desordenado, ¿no? Pocas palabras. Entonces nosotros tenemos que volverlo en base de datos, ¿no? Tenemos que limpiar esos datos y transformarlo en base de datos. El tema 3 fue de financiero a modelo, pero a modelo de datos, ¿no? Esto básicamente ya es cambiar la mentalidad. Está bien, nosotros como financieros tenemos ciertos conceptos obviamente de finanzas, pero también tenemos que aprender ahora conceptos de modelamiento de datos para poder crear reportes muy interactivos, muy dinámicos, y que más que nada aporten conocimientos de esos datos. El tema 4 fue: hay vida más allá de la suma por medio, mínimo, máximo y contar. Esto básicamente trata de que seguramente ustedes han utilizado en Excel tradicional las tablas dinámicas, y las tablas dinámicas por defecto vienen con este tipo de cálculos, ¿no? Con la suma, el promedio, mínimo, máximo, contar y unos cuantos cálculos más, pero no podemos hacer más allá de estos cálculos. Entonces aquí necesitamos ya nuevas funciones. ¿Y cuáles son esas nuevas funciones? Las funciones DAX, que vienen en Power Pivot, y obviamente lo tiene Power BI, donde podemos hacer las variaciones, podemos hacer Business Intelligence, podemos hacer un sinfín de cálculos que en Excel tradicional o con las tablas dinámicas no se puede. Y lo mejor, que esto es dinámico. Yo puedo hacer una simple fórmula en DAX, y yo sé que cuando filtre por diferentes categorías o segmentadores, esa fórmula va a cambiar y me va a retornar un nuevo cálculo de acuerdo a las diferentes análisis que estoy haciendo en ese momento. Entonces, tenemos que conocer ya un poco más de DAX para darle un mayor valor agregado a nuestros informes, ¿no? Y poder hacer cualquier tipo de cálculo que nosotros requeramos. El tema 5 es: ¿hacia dónde me dirijo? Una vez que tengas tus datos limpios, una vez que hayas hecho un modelo de datos, luego ya tienes tus cálculos bien hechos de acuerdo a los análisis que quieres hacer, viene la parte de los gráficos y visualización, ¿no? Entonces, esta parte es también necesaria e importante conocer, porque no es lo mismo presentar un informe, por ejemplo, de un contador a un gerente, que de un contador al dueño de la empresa, o quizás de un asistente contable o analista a reportar al mismo contador, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona va a querer ver diferentes puntos de vista de la información. Por ejemplo, de un asistente contable a un contador, entre ellos manejan la parte financiera de la empresa. Entonces pueden hablar de cuentas contables, pueden hablar de activo, de pasivo, de vengamiento, pueden hablar de toda esa parte financiera que ellos conocen. Pero por ejemplo, de un contador a un gerente, quizás no conozca temas globales financieros, ¿no? Por ejemplo, ingresos, gastos, pero no conozca la parte contable. Entonces hay que comenzar a detallarlo de mejor manera que pueda entender, ¿no? Por ejemplo, de un contador a un gerente quizás no le puedas hablar de cuentas contables, porque no conoce, ¿no? Tampoco tiene por qué conocerlo, ¿no? Y supongamos que es de un contador al dueño de la empresa. En esa parte tendríamos que hablarlo o hacer un informe básicamente de indicadores, ¿no? De indicadores, de KPIs. En este caso, en finanzas se habla de ratios financieros, ¿no? Podemos hacer un indicador de endeudamiento, un indicador de liquidez, podemos hacer un EBITDA, un ROA, ¿no? Todos esos indicadores que solamente con ver ese indicador ya sabes cómo va la empresa. Pues esos tipos de indicadores nos ayudan para presentarlo a los dueños, ¿no? Que no tiene temas contables, no se basa a temas netamente financieros, ¿no? Pero sí que son necesarios para el análisis de información. Entonces siempre es bueno saber hacia quién va dirigido mi informe, mi reporte. Entonces, como les decía, estos 5 puntos, o aprender estos tipos de nuevas herramientas, en verdad vale la pena hacerlo. Eso fue el tema 6. Y para mí, desde luego que sí, ¿no? Vale la pena aprender esas nuevas herramientas porque te da un plus, porque tienes una forma distinta de presentar los estados financieros o diferentes informes que tú quieras hacer.
que lo puedes presentar en el archivo PBX que genera el Power BI, o lo puedes presentar en un navegador, o lo puedes presentar la misma información en tu celular. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es explicar más o menos de forma resumida y detallada cada punto o cada tema que hemos tratado en la charla. Como le dije en un comienzo, el cambio de mentalidad. Este es un estado financiero, un balance general que por lo general se presenta en las empresas. Vemos que tenemos aquí la distribuido en activo, pasivo y patrimonio y sus diferentes rubros que componen cada partida. Entonces, pero acá vemos la información por el 2002 y 2003, ¿no? Y una variación de acuerdo correspondiente a cada año, ¿no? Pero como les decía en un comienzo, esto es estático, ¿no? Si usted quiere presentar otra información, tendría que volver a hacer en Excel o en otro tipo de herramienta, volver a modificar esta información y volver a presentarlo. Si usted quisiera compararlo con un mes, con otro año o el mes de un año, tendría que nuevamente volverlo a hacerlo usted, cambiar su fórmula y todo lo demás. No es dinámico en el momento. Pero ¿qué pasa si usted no presenta esta información? Por ejemplo, viene aquí con usted con su celular y ya tiene, por ejemplo, este informe hecho en Power BI, ¿no? Este es de información de un celular, donde tenemos el título de balanza general, como pueden ver, y lo tenemos por diferente trimestre. Entonces yo puedo venir aquí simplemente seleccionar cualquier trimestre para analizar, y como les ya había mostrado en el informe que vamos a hacer, tenemos las diferentes formas de presentarlo. En este caso hemos presentado como una ecuación contable, ¿no? Vemos aquí la parte de activo, cómo se compone el pasivo y el patrimonio y su porcentaje de acuerdo al total del activo. Voy aquí y esto se mueve de forma dinámica. Y más abajo vamos a encontrar lo que es los gastos y los ingresos, ¿no? Por los diferentes meses que yo selecciono. Por ejemplo, el trimestre 2 va a ser la información de abril. Vamos a ver, de abril a junio, ¿no? Entonces vemos aquí, y la información que está aquí también corresponde a ese periodo que estamos viendo. Entonces vemos cómo podemos cambiar de una presentación tradicional, como lo habíamos dicho antes, podemos mejorarlo. Este es el informe que vamos a preparar en un momento. Aquí podemos, como ya les había explicado, modificarlo por periodo, de trimestres o por meses, ¿no? Vemos las variaciones, el comparativo de un año con el anterior, o también podemos ver la variación o el porcentaje de total correspondiente de cada partida, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora otro tema también que veo aquí es que aún haciendo estados financieros ya manejábamos un poco el concepto de BI, ¿no? Que uno de los conceptos es que se trata de que resumir la información o agruparla, la información, de tal manera que se pueda tomar decisiones. Esto como tal nos ha servido durante muchos años a los contadores para tomar decisiones dentro de la empresa, ¿no? Porque esta partida, por ejemplo, que es efectivo y valores negociables, resume mucha información que está detallado por movimientos de lo que la empresa ha hecho durante sus ejercicios económicos, durante sus operaciones, ¿no? Entonces eso está agrupado de una manera razonable para que se pueda tomar decisiones, cuentas por cobrar, inventarios. Esto hasta un punto nos ha servido demasiado o muy bien para la toma de decisiones, pero como les decía, también podemos mejorarlo. Inclusive esta presentación lo podemos buscar por este tipo de presentación, que si esto ya nos era útil, imagínense este tipo de análisis, ¿no? Es mucho mejor. Vamos a ver el tema 2. Como les decía, volviendo al origen, es volver a transformar nuestra base de datos o nuestra hoja de Excel a una base de datos, ¿no? Como les había comentado, estoy trabajando con el sistema contable Concur, muy usado aquí en Perú. El reporte que estamos generando es de la pestaña análisis de cuenta, reporte de estado de cuenta y por cuenta anexa, ¿no? Si ustedes quieren utilizarlo más adelante, ¿no? Generan desde la 10 hasta la cuenta 9, que es toda la contabilidad que hay en la empresa, y nos va a generar el siguiente reporte que vamos a ver a continuación. Vemos aquí, este es un Excel que nos genera este sistema. Vemos que tiene columna de más, tenemos por aquí la cuenta contable en la parte de arriba y por aquí tenemos el anexo de cada cuenta contable, ¿no? Entonces esto hay que limpiarlo
sí o sí, porque así como está no podemos trabajarlo ni siquiera con tabla dinámica. Si quisieran hacer una tabla dinámica, con esto no les sirve. Entonces hay que limpiarlo. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Con Power Query. En este caso, dentro de Power BI ya se encuentra la opción de Power Query. Inclusive he visto que le ha cambiado de nombre, ¿no? En una actualización ahora dice editor de Power Query. Antes decía Query Editor, ¿no? Editor de consulta. Pero ahora, al parecer, Microsoft lo ha tomado como que una decisión de tener un solo nombre para este tipo de herramientas, ¿no? Power Query, que es una limpieza de datos. Entonces vamos a ver aquí los diferentes pasos que hemos hecho para poder analizar la información. Muy bien, entonces ahora el tema 3 es el siguiente, es el tema de financiero, nuevamente a modelo de datos. Nosotros como financieros conocemos todo lo que es la parte financiera, valga la redundancia, dentro de la empresa, pero para hacer este tipo de informes también tenemos que comenzar a aprender otros términos, otros conceptos, como por ejemplo puede ser base de datos. ¿Qué es una base de datos? Por ejemplo, normalización, desnormalización, modelo de datos, modelamiento de datos, tipo de relación. Entonces es un tema muy extenso lo que es el modelamiento de datos, pero básicamente nos va a servir mucho para este tipo de trabajo. Por ejemplo, esta tabla que vemos aquí es una tabla de contabilidad, que es el archivo Excel que hemos limpiado. ¿Ya? Aquí tenemos toda la información. Aquí hay, por ejemplo, una columna que dice subdivisionaria, esta de aquí, está aquí, que es la cuenta a mayor dígito que se trabaja en la contabilidad. Pero supongamos que a usted le piden un reporte simplemente a un nivel de cuentas, a un dígito, a 2 dígitos o a 3 dígitos. Tradicionalmente en Excel tendríamos que extraer de aquí. Esto por lo general la subdivisionaria está compuesta de 6, 5 o 7 dígitos, entonces tendríamos que extraer de esta columna los 3 dígitos nada más para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos otra fórmula extraer. O supongamos que aquí solamente está el nombre de la cuenta contable, pero no me dice a qué partida pertenece. No me dice si es activo, si es pasivo, patrimonio, gasto o ingreso. Entonces esa información está en otra tabla, que está aquí, cuenta contable. Entonces si usted quisiera clasificar esta cuenta por activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, tendría que utilizar una función muy usada en Excel, que es buscar bien, para buscar esta cuenta contable dentro de aquí y traer ese tipo de elemento, el elemento que es activo, pasivo y todo lo demás. Pero si nosotros comenzamos a hacer este modelamiento de datos, a trabajar con relaciones, podemos eliminar completamente el buscar bien, porque mediante una relación yo ya tengo acceso a la otra tabla. En este caso, esta es una relación de uno a muchos, donde la subdivisionaria se repite aquí muchas veces y la subdivisionaria aquí se repite una sola vez, por lo cual yo ya puedo hacer diferentes análisis por la cuenta contable nada más. Vamos a ver más adelante cómo trabaja esto, pero es necesario que ustedes vayan conociendo esto poco a poco para que puedan hacerlo de mejor manera. Y obviamente tenemos una tabla calendario. Aquí también vamos a ver algo interesante de cómo podemos armar una tabla calendario. Para Power BI o para Power Pivot o Power Query hay muchas formas de hacer una tabla calendario. Hoy día vamos a ver una forma sencilla nada más de hacer una tabla calendario. Y bueno, y tenemos también unas tablas para nuestras medidas, ¿no? Medidas para que esté mucho mejor ordenado, ¿no? Tenemos unas medidas de funciones básicas y una medida de inteligencia de tiempo. Vamos a ir al tema 4, que como les decía, hay vida más allá de la suma, el promedio y mínimo, máximo y el contar. Y como les decía, sí hay utilizando las funciones DAX. Vamos a utilizar funciones DAX muy básicas y unas funciones DAX también de nivel intermedio para poder hacer este tipo de análisis. La primera función DAX que hemos utilizado aquí es round in sum. Es para saber, esta es una función muy sencilla la verdad, para saber tener la cantidad o el importe de la columna del DEV en soles. Tenemos aquí y la suma simplemente obviamente va a ser una suma nada más, y el round es para redondear, ¿no? A 2 decimales nada más. Luego vamos a utilizar, vamos a crear por esta misma fórmula, vamos a crear
dos, hasta 4 más, ¿no? Puede ser el debe en soles, el haber en soles, el debe en dólares y el haber en dólares. Pero lo interesante aquí es que una vez que ya tengas tu medida base, que es una medida muy sencilla, nosotros comenzamos, podemos utilizar lo que es las medidas ramificadas, que quiere decir que yo puedo utilizar esta medida creada para otro tipo de cálculo. Entonces, este nombre de esta medida es 1 dB soles, ¿no? Entonces, fíjense que estoy utilizando para este tipo de cálculo la misma medida que yo he hecho, ¿no? Este es para saber el saldo, ¿no? Ustedes saben que yo tengo mi movimiento del debe, tengo mi movimiento del haber, y para saber el saldo simplemente hago una resta entre el debe y el haber, nada más. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Luego voy a hacer una medida para hacer un acumulado. Lo vamos a ver cómo funciona esta medida, pero este es como un patrón, ya como se le conoce en DAX. Simplemente yo puedo copiarlo tal cual y ya me va a funcionar para cualquier informe que quiera presentar. El único requisito es que tengo que tener una tabla calendario, nada más. Entonces vemos aquí que simplemente hace referencia a la tabla calendario, a la tabla de fechas, y la columna ID fecha, nada más. No cambia nada, y solamente acá adelante usaría la medida que quiero que vaya acumulando, ¿no? En este caso, como ven aquí, estoy volviendo a utilizar esta medida que ya creé, la estoy volviendo a utilizar para otra medida. Entonces, eso es lo bueno de DAX, no tengo que volver a hacerlo todo de nuevo. Luego voy a hacer un previo, ¿no? Para hacer la comparativa, como les decía, ¿no? Puedo hacer una comparativa del mes anterior con el otro. Y para eso utilizo también Calculate. Y fíjense que miren, esta medida que he creado acá la estoy utilizando ahora aquí. Pero ahora con esta función que dice DayAdd me permite ir hacia atrás o hacia adelante según lo que yo requiera, por meses, trimestres o años. En este caso le estoy diciendo que retroceda un mes anterior, o sea, que me traiga la información del mes anterior, ¿no? Con DayAdd, acá le estoy diciendo -1 y mon, ¿no? El mes anterior. Entonces ahorita vamos a ir con otra función que he hecho, que es previo acumulado. Y esto es más que nada para presentación. Has one filter es para saber cuando un valor está seleccionado o está haciendo con un filtro nada más, ¿no? Esto lo vamos a ver de forma detallada, no voy a entrar ahí para no perdernos. Esto también es para saber la variación correspondiente de un año con el otro, ¿no? Vemos aquí simplemente es una división muy sencilla. Estamos utilizando la función if_error, isBlan también, que es algo nuevo en Power BI. Todas las medidas lo vamos a ver y lo voy a dejar en los archivos para que ustedes luego posteriormente lo puedan revisar con paciencia. Luego esta medida que está aquí, pasivo soles calculate, es para hacer nuestra tabla de nuestro reporte que estaba en la parte inferior de aquí abajo sobre la ecuación contable, ¿no? El debe, yo quiero saber cuánto es mi pasivo, con esto yo lo puedo sacar, ¿no? Y bueno, para saber el porcentaje que corresponde al pasivo con el total activo, he hecho esta medida, un 9% pasivo, y todo lo vamos a ver un poquito más detallado. Esto, como les decía, hacia dónde me dirijo, y esto básicamente, este reporte es enfocado de un contador a un gerente, ¿no? Que tiene nociones de finanzas y puede entender tranquilamente este tipo de informe, ¿no? Si es de un asistente contable a un contador, quizás podemos utilizar por aquí cuentas contables y otros tipos de segmentadores, porque se sabe que entre los dos se pueden mover fácilmente entre ese tipo de términos contables, financieros, ¿no? Pero si es de un contador a un dueño, lo recomendable sería utilizar indicadores KPI, ¿no? Ratios, para poder analizar de mejor manera, para que te pueda entender, ¿no? Algo sencillo y simple, nada más. Y bueno, como les decía, en verdad vale la pena, y ya les expliqué por qué vale la pena. Y bueno, acá van a encontrar el link para que tengan acceso al informe que he hecho, pero ya en un navegador, ¿no? Para que ustedes mismos puedan revisar. Muy bien, esto fue básicamente la presentación que hice, y ahorita vamos a ir a la demo. Muy bien, entonces lo que voy a compartir con ustedes son
todos estos archivos, o casi todos, lo necesario nada más, para que ustedes puedan realizar también la demo conmigo después. Bueno, a ver, aquí yo tengo el archivo ya terminado, el informe, y acá tengo otro informe o otro Power BI archivo en blanco. Entonces vamos a tratar de replicar lo que he hecho y poder explicar unas cosas. Lo primero siempre es conocer los datos, ¿no? Estos son los datos. Los datos que ustedes van a trabajar son este archivo de aquí que dice datos reporte financiero. Vamos a entrar aquí y como les explicaba, este es el archivo que nos genera el sistema contable Concur, nos genera en Excel. Lo único que hemos hecho simplemente nada más, voy a abrir otro de aquí en prueba, por ejemplo de noviembre. A ver un momento. Ajá. Ven, simplemente me genera así, ¿no? Tal cual, un libro de Excel. Entonces, lo único que he hecho yo es lo siguiente nada más. He seleccionado todo y le he dado control T. Perdón, control T nada más, ¿no? Para convertirlo en una tabla. La tabla tiene encabezados, le digo que no, porque no tiene encabezados. Y ya está, ¿no? Esto que está aquí es lo mismo que ustedes van a encontrar aquí, ¿no? En datos reporte financiero. Entonces, esto de aquí en noviembre no lo voy a utilizar. Ustedes van a trabajar con este archivo que dice datos reportes financieros, que ya contiene el mismo archivo pero ya estructurado en tabla, nada más, ¿no? El nombre de esa tabla es tabla 1, ¿no? No lo cambien por esta oportunidad, solamente lo dejan ahí en tabla 1. Y vamos a tener otro archivo o otra tabla, otra hoja que dice cuenta, y que el nombre de esa tabla es cuenta contable. Aquí tenemos una tabla de todas las cuentas contables que maneja la empresa y que nos va a indicar qué tipo de monedas, en este caso, si soles, moneda nacional o moneda extranjera, el tipo de elemento, como les decía, ¿no? Si es pasivo, activo, gasto, ingreso, a qué partida pertenece, qué partida contable, si es capital, cuentas por cobrar, propiedades, planta y equipo, de precisión, todo eso, y el orden. El orden también es necesario, ahorita lo vamos a ver, pero deben ser este orden que está aquí. Ok, entonces vamos a trabajar con esto y con este de aquí, vamos a verlo poco a poco. Cerramos el archivo, vamos a ir a Power BI, el archivo que estamos creando nuevo. Vamos a entrar al editor de consultas. Ya estamos dentro de editor de consultas. Algo que me he dado cuenta es una actualización nueva que han cambiado el nombre, ¿no? Antes decía editor de consultas nada más, o en inglés Query Editor, ¿no? Pero ahora dice editor de Power Query, ¿no? O sea, ya tenemos un nombre claro, o un nombre para todas las herramientas que manejan el lenguaje M, ¿no? Power Query, tanto en Excel, ahora en Power BI también, ¿no? Bueno, un pequeño detalle ahí. Luego vamos a ir a nuevo origen. Vamos a trabajar con este que dice aquí, Excel. Vamos a seleccionar, buscamos la carpeta que hemos descargado los archivos, en este caso está en Power BI Group Lima. Vamos a ir a datos, reporte financiero, abrir. Vamos a esperar un ratito que cargue nada más. Y aquí ya saben, bueno, para los que no saben, poco a poco conocer que no va a reconocer todo lo que hay en ese libro de Excel. Lo que está en blanco, esto que está sin ninguna línea en la parte de arriba, son las hojas completas. Y lo que está con una línea de color azul son tablas. Entonces lo que vamos a trabajar nosotros son con tablas. Y el primero que vamos a tener es esta de aquí, tabla 1, ¿no? Que es donde están los datos de la contabilidad de la empresa. Entonces simplemente le damos a aceptar. Ven, todo está desordenado, ¿no? Aceptar. Vamos a dar a aceptar porque necesitamos limpiarlo. Va a ser una copia de ese archivo en Power Query. Muy bien, los que siguen un poco el canal, hay un video que yo ya he hecho cómo se limpia este tipo de archivos, que lo van a encontrar en Excel Power, ¿no? Número 1, ahí vemos la limpieza de este archivo y cómo lo transformamos en base de datos, ¿no? Como ya sé este tipo de trabajo, les voy a dejar el link en la descripción, pero lo que vamos a hacer aquí en esta oportunidad para avanzar y no demorarnos en esto es
hay otro archivo que dice limpieza Power Query, y vamos a copiar estos pasos que ya hemos hecho en el video anterior. Simplemente van a copiar desde el inicio hasta el final, nada más, lo copian, van al editor de consultas, o Power Query ahora, como ya le han cambiado el nombre. Vamos a ir al editor avanzado, está aquí, el inicio, editor avanzado. Vemos que también acá hay ciertos pasos aplicados, pero lo que vamos a hacer es simplemente dejar la primera línea donde dice origen y vamos a seleccionar desde la segunda línea o desde la tercera, ¿no? Si contamos le, ¿no? Donde dice tabla 1, eso simplemente lo seleccionamos todo y vamos a pegar con control C lo que hemos copiado anteriormente, nada más. ¿Ven? Nuevamente seleccionamos desde el segundo paso aplicado, todos abajo, lo seleccionamos nada más y pegamos lo que hemos copiado anteriormente y listo, nada más. Y le damos ahora sí listo. Fíjense que aquí no sale ningún error, no se ha detectado errores de sintaxis. Y ya está limpio nuestro archivo en Excel. Vemos que esto es lo que nosotros requerimos. Vamos a explicar algunas cositas necesarias aquí y para poder avanzar más rápido, ¿no? Bueno, tenemos aquí el archivo original de la carpeta. Estos son los de la hoja, disculpen, de la hoja, cuenta contable, tabla, cuenta, y en la navegación yo le indico que quiero trabajar con la tabla número 1, ¿no? Con la tabla 1. Ahí yo le indico que quiero trabajar con eso. Aquí en el tercer paso lo que estoy haciendo es quitar algunas columnas que no voy a utilizar. Esta parte de aquí. Hay columnas que por ejemplo no voy a utilizar. La 21, la 22, esta de aquí no la voy a utilizar. Entonces, a veces lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Siempre es esta opción, ¿no? Quitar, dice nada más, ¿no? Esta acá. Pero cuando usted le da a quitar, fíjense que me da me genera un paso pero sin engranaje, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de paso. O sea, no hay que utilizar mucho la opción quitar, sino vamos a utilizar la siguiente opción. Suponiendo que yo quiero quitar estas 4 columnas, lo selecciono con control y control shift, selecciono ahí con clic hasta donde quiero seleccionar las columnas, le doy clic derecho y le digo quitar otras columnas. ¿Para qué le doy quitar otras columnas? Para que aquí este paso que he hecho, quitar otras columnas, me genere un engranaje y me dé esta opción luego si yo quiero agregar o eliminar demás columnas de manera sencilla, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, evitar usar la opción quitar y siempre tratar de usar la opción de quitar otras columnas. Esto siempre hay que tratar de usarlo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí hemos eliminado algunas columnas que no vamos a necesitar. Luego hemos eliminado, por ejemplo, estas filas, ¿no? Superiores. Como es un reporte estático, un reporte que siempre te va a generar la misma cabecera, nos hemos eliminado estas filas de aquí, en esta parte de aquí. Filas superiores quitadas. Fíjense que anexo está en la fila 8 y la vamos a subir hasta la fila 1, ¿no? ¿Cuánto le hemos quitado? 6. A ver, vamos a entrar aquí al engranaje. Le hemos quitado 7 filas, ¿no? 7 filas, esta parte de aquí, ¿no? Simplemente vamos aquí a transformar inicio, vamos a quitar filas, ¿no? Quitar filas superiores y le pongo, me va a pedir que, bueno, voy a decir que sí, quiero insertar y le pongo 7 nada más, ¿no? Y ya los elimino, esas filas que no voy a necesitar. Ya luego de esto, estas filas que está aquí, esta línea que está aquí, lo quiero poner como encabezado. Entonces voy a transformar y la opción de usar la primera fila como encabezado. Y ya tengo el siguiente paso, ¿no? Está aquí. Vemos que ya el anexo comprobante está en la parte de arriba. Muy bien, entonces aquí ya unos valores reemplazados. Ustedes lo van realizando poco a poco y como le dije, la limpieza detallada está en el archivo en el video de Excel Power, ¿no? Ahí lo van a encontrar de mejor explicación más detallada, ¿no? Pero lo importante aquí
es que ustedes, como les decía, tenemos que transformar estos datos, lo tenemos que volver a llevar a base de datos para poder analizarlo, ¿no? Tenemos columnas condicionales agregadas, tenemos que separar, por ejemplo, esta cuenta contable del nombre, tenemos que separar el anexo, el código del anexo del nombre del anexo, ¿no? Tenemos que hacer ciertas limpiezas que ustedes van a encontrar poco a poco. Ya saben que cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios también para poder resolverlo. Ya sea por ejemplo por Facebook Live, pueden encontrar podemos explicarlo ya un poquito más detallado si tienen dudas, ¿no? Entonces esto ya está listo, ya está limpio, ¿no? Es lo que queremos, ya está limpio. Ahora vamos a ir a lo que es, vamos a cambiarle de nombre, le vamos a poner de nombre contabilidad. Muy bien. Ahora, como les decía, necesitamos traer la tabla. Vamos a ir nuevamente a nuevo origen, Excel. Vamos a ir a Excel nuevamente. Vamos a ir a traer nuevamente datos reporte financiero y nos vamos a traer la tabla cuenta contable. Se lo selecciono, activo el check aquí y simplemente lo voy a aceptar, nada más. Aquí lo único que voy a hacer va a ser los siguientes pasos. Lo primero que tengo que fijarme que esta columna que dice subdivisionaria, que son las cuentas contables, me la está tomando como formato número. ¿Qué quiere decir? Que me lo va a sumar cuando yo le arrastre este campo al lienzo. Entonces, obviamente yo no quiero sumar las cuentas contables, simplemente lo voy a cambiar a formato texto, ¿no? Vamos a ir acá a donde dice 1, 2, 3, seleccionamos y vamos a ir donde dice ABC texto, nada más. Voy a sustituir el paso que ya está ahí y ya está, ¿no? ABC es lo correcto. Luego yo quiero hacer una separación o quiero agruparlo de otra manera. Como les decía, acá está a nivel de 6, 7, 8 dígitos, pero yo quiero agruparlo por 2 a 3 dígitos. Entonces yo quiero extraer de aquí el largo de 2 y de 3. Selecciono la columna, voy a agregar columna y le digo extraer primero caracteres, el recuento, y le digo 2 nada más. Quiero extraer los 2 primeros caracteres de la columna subdivisionaria. Y ya lo tengo, ¿no? Aquí simplemente lo voy a cambiar para evitarnos un paso. Por ejemplo, yo podría poner aquí cuenta, pero me crea un paso adicional. Entonces, para evitar hacer dos pasos, me fijo un poco en la fórmula que está utilizando y me doy cuenta que primeros caracteres es lo mismo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo lo cambio aquí? En vez de primeros caracteres le pongo cuenta. Fíjense que entonces este argumento de aquí es el nombre de la columna, ¿no? Entonces nuevamente ahora lo quiero separar a nivel de 3 dígitos. Extraer primeros caracteres, 3 dígitos. Quiero extraer los 3 primeros dígitos. Primero ya me los trajo, fíjense aquí. Y le voy a poner aquí subcuenta. Listo, entonces ya tenemos nuestros datos limpios y ya tenemos nuestro plan de cuentas organizados. Ahora lo que necesitamos es una tabla calendario. Para esto lo vamos a hacer de la forma más rápida. Vamos a ir a este archivo que dice Power BI tabla calendario español. Hacemos doble clic. Simplemente lo copiamos. Esto de aquí, vamos a ir copiamos todo el archivo TXT. Vamos a ir nuevamente a Power BI, al Power Query y le vamos a decir nuevo origen y vamos a ir a una consulta en blanco. Vamos nuevamente a ir al editor avanzado, seleccionamos todo, lo borramos y copiamos encima nada más, tal cual, le digo listo. Y lo que vemos aquí es una función. Ustedes ya supongo han ido conociendo más de Power BI y se dan cuenta que tenemos muchas cosas, muchas formas de hacer una tabla calendario. Esta es una de tantas, ¿no? Podemos crearla desde Excel, lo podemos crear con fórmulas DAX y también lo podemos crear desde SQL con una consulta o también lo podemos crear con Power Query. En este caso hemos utilizado esta opción que he encontrado en internet y simplemente lo único que he hecho es, bueno, lo encontré en inglés y lo he tratado de poner en español, ¿no? Para que se pueda entender de mejor manera los nombres de los encabezados. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de la consulta 1, esta de aquí.
Le vamos a poner a esta consulta, la vamos a cambiar de nombre calendario, pero le vamos a poner fx, indicando que es como una función, ¿no? Para diferenciarlo nada más. Entonces lo que simplemente tenemos que hacer aquí es lo siguiente: llenar solamente estos parámetros nada más para que nuestra tabla de calendario esté hecho. Fecha de inicio le ponemos, en este caso sería el 1 de enero del 2017, y fecha final pondríamos 31 de diciembre de 2017. Esta parte no es necesario, pero la vamos a poner 1. No la vamos a utilizar en esta ocasión, pero solamente le dejamos como 1. Y le damos en invocar. Y ven, si se fijan aquí, ya tenemos nuestra tabla de calendario ya hecha de forma rápida y sencilla nada más, ¿no? Luego a esta también la vamos a cambiar, a esta nueva consulta la vamos a poner calendario. Vemos que en esta tabla calendario tenemos casi todos los dimensiones o atributos de una fecha. Tenemos el año, el día, el mes, tenemos el día de la semana, el número del mes también. Pero aquí nos falta agregar, por ejemplo, tenemos aquí el trimestre, pero lo tenemos junto con el año. Entonces solamente queremos la parte del trimestre solo. Entonces vamos a agregar una columna, extraer los primeros caracteres, recuento 2. Este sería primeros caracteres, le ponemos como trimestre, lo cambiamos aquí nada más para evitarnos un paso adicional. Y luego vamos a agregar el mes corto. Vamos a poner este de aquí, nombre del mes, le vamos a poner un mes corto, extraer primeros caracteres, 3 letras, los 3 primeros dígitos o letras en este caso, y le vamos a poner aquí mes corto. Listo, eso sería todo lo que vamos a hacer aquí. Entonces ahora, como buena práctica, se recomienda crear grupos para poder ordenarnos de mejor manera nuestras consultas que hemos hecho. Vamos a hacer clic derecho aquí en una parte en blanco, nuevo grupo, y en esta ocasión lo vamos a dividir en dos partes, en tabla de búsqueda y tabla de datos. Ustedes lo pueden ordenar de mejor manera de acuerdo a su trabajo, ¿no? Su forma de trabajo. Vamos a poner, primero vamos a poner tabla de búsqueda. Tabla de búsqueda, y aquí vamos a poner las tablas que hemos, o las consultas que hemos hecho como cuenta contable y nuestra tabla de calendario. La vamos a poner y vamos a crear otro grupo más, que es la tabla de datos. Estos conceptos lo vamos a ver a profundidad o con mayor detalle en un curso que estoy armando sobre Power Pivot, sobre modelamiento de datos. Vamos a ver la diferencia entre tabla de datos y tabla de búsqueda para los que venimos de Excel, ¿no? Tabla de búsqueda para los que son de sistemas son como la tabla de dimensiones, y la tabla de datos son como las tablas de hechos, ¿no? Es el mismo nombre, pero para los que venimos de Excel es más entendible estos términos. Entonces esta tabla o consulta de contabilidad la vamos a poner aquí en esta carpeta. Aquí me equivoqué, simplemente damos doble clic para corregirlo. Y ya está, ¿no? Entonces tenemos en tabla de búsqueda tenemos 2 y la tabla de datos tenemos solamente 1. Bueno, aquí ya no vamos a hacer nada más y lo vamos a cargar ahora al modelo de datos, ¿no? Cerrar y aplicar, y le vamos a dar clic aquí donde dice cerrar y aplicar. En este momento se va a cargar los datos al modelo de datos y vamos a crear nuestras relaciones para poder trabajar ya con medidas, y vamos a hacer todo lo demás. Muy bien, ya tenemos aquí donde está, bueno, acá trató de hacer la relación, la vamos a borrar simplemente para que volver a hacerlo nosotros. Entonces, como primera regla, más o menos para que vayan conociendo, nosotros separamos en tabla de búsqueda y tabla de datos. Las tablas de búsqueda, para una mejor práctica, la vamos a poner en la parte de arriba. Acuérdense que la tabla de búsqueda la pusimos cuenta contable y la tabla calendario. Esta la vamos a poner arriba, y la tabla de datos siempre vamos a tratar de colocarlo en la parte de abajo. Esto no ayuda en nada en el tema de cálculo ni nada de eso, simplemente es
por orden y para luego poder entender cómo funciona el contexto de filtro y todo lo demás en DAX, ¿no? Entonces simplemente vamos a crear una relación. Una relación básicamente es como un buscar B en Excel. Por ejemplo, esta tabla, yo tengo acá mi tabla de datos de contabilidad, tengo la cuenta o el campo subdivisionaria. Si yo quisiera traer información de la tabla de aquí subdivisionaria, lo tengo que buscar por medio de este código, ¿verdad? Más o menos para que puedan entender algo. Entonces simplemente en vez de buscar un buscar B, mejor dicho, en vez de hacer un buscar B aquí en esta tabla, simplemente voy a arrastrar este campo aquí y lo voy a direccionar aquí donde es subdivisionar igual, ¿no? Y ya está. Y de igual forma aquí en la fecha, esta es la fecha de registro que yo quiero hacer un buscar B en esta tabla calendario. Entonces igual voy a seleccionar esta columna fecha registro y lo voy a relacionar con mi ID y fecha. Entonces, si se dan cuenta, todas las tablas de datos empiezan con 1 y acá en la parte de abajo la tabla de datos tiene muchos, ¿no? Y la relación es hacia abajo, ¿no? Fíjense que esta flecha está hacia abajo, indicando el contexto de filtro, ¿no? Quiere decir que si yo hago un filtro aquí, esta tabla va a hacer un filtro por esas líneas que estoy haciendo. Más adelante lo vamos a ver a profundidad, como les digo, en un curso que estoy preparando de Power Pivot y modelamiento de datos, ¿no? Ahí vamos a entender mucho mejor. Entonces ya tenemos nuestras tablas, ya creamos nuestra relación y vamos a empezar a crear nuestras medidas y posteriormente a eso poder hacer nuestro informe, ¿no? Entonces en este caso vamos a ir ahora a donde dice informe